Por Now. Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie. Arrancamos con Read My Mind de The Killers. No Somos Nadie de martes 11 de agosto de 2026. Estamos en el 979, @979now. Todas nuestras redes, nuestros canales oficiales, Twitch, YouTube. Nos pueden ver también a través de la TDA 21.1 y el canal 85 de Flow. Por supuesto, disponible nuestra aplicación para Android y para iOS. Ahí nos pueden ver, pueden escuchar las canciones. No tendrán el problema en YouTube de ¿por qué ponen música de Hotel Alejamiento? Porque no podemos poner las canciones porque YouTube no perdona y sácate. Nos baja la caña, nos cierra la cortina, nos baja la persiana y, por supuesto, nos perdemos de un canal muy valioso para que el programa les llegue. Saludo ya a todo el equipo, Barbie, L, Buenas. Euge, Buen Mauro. Buen día. ¿Cómo pasaste tu cumple, Mauro? Muy bien, muy bien. Estuvo muy divertido. Volví, pasé para mí por una de las avenidas más lindas de la ciudad de Buenos Aires, que es la avenida Melián. Sí. Fuimos con mi novia y con nuestro perrito a pasear por ahí, merendamos, después cenamos en una parrilla con amigos, así que muy bien, muy lindo. Muy Melián divertido. es una de las avenidas más lindas de la ciudad de Buenos Aires. Sin Sí, dudas. Muy bello. en primavera también está toda Sí, con es los hermosa. árboles, que no sé si son tipas o qué, amarillas, de la Sí, flor amarilla. hay una linda. parte de la avenida Forest que también es muy linda, Ujú. en esa misma zona de Belgrano. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de los temas más importantes, por lo menos en cuanto a la presentación. Mauro, ¿cuál es el tuyo? Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del terremoto en Colombia. Sí. Ya hay casi 200 personas confirmadas como fallecidas, 181 lo que estaba, o alrededor de 180 lo que estaba confirmado. Hay muchos números dando vuelta en diferentes sitios, incluso muy confiables a nivel internacional, así que eso presupone también que va a aumentar la cantidad de, lamentablemente, personas fallecidas. Vamos a hacer una actualización y un análisis también de cómo puede seguir la situación en un gobierno recién asumido como el de Espriella, ¿no? Porque si bien en estas primeras 72 horas son las 72 horas de oro, donde se puede encontrar la mayor cantidad de gente que está desaparecida bajo los escombros, también hay una cuestión de ver, bueno, qué va a pasar en el post, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió con el terremoto en Venezuela, algo con algunos contrastes que ya analizaremos. Euge Mucio. Vamos a hablar de este tema del impuesto a los combustibles líquidos que recaudó el gobierno. Cada vez que vos pagás la nafta, pagás un impuesto que es el impuesto a los combustibles líquidos. De eso se recauda y eso tiene una asignación específica que es para las obras. Una investigación que surge de Diario La Nación y que ahora incluso hay una denuncia formal ante la justicia respecto de esto porque esas obras fueron subejecutadas, nunca se usó el dinero para lo que se tenía que usar. Entonces traje algunos números de estado de las rutas y de cuánto representa incluso en cada vez que compras un litro de nafta, que le cargas nafta al auto, para que lo charlemos. Muy bien. L.
Ayer hablábamos un poquito de burnout, hoy vamos a hablar de las 7 formas distintas que uno se siente agotado, por lo cual 7 formas distintas de descansar. Cómo descansamos para solucionar esos distintos agotamientos. Viste que a veces a mí mi agotamiento más frecuente es el agotamiento social. Hay un momento que la barrita ya está, necesito no ver gente. Y te vas. Necesito estar sola un rato en silencio. Claro. Pero ¿te pasa cuando estás sola o cuando estás en un lugar con gente y decís, ya no quiero estar más acá? Cuando estoy con mucha gente durante muchas horas seguidas, llega un momento en que la barrita se llenó. Pero esa sensación te llega cuando ya estás sola o todavía No, en mientras pleno estoy con evento? gente. Por eso yo soy bomba de humo. Perfecto. Cuando no me ves en un lugar es que yo ya me retiré. Ya lo vamos a Bien. entender entonces. Bien, está muy bien. Barbie Arroyo. ¿Por qué sale tan cara una entrada para ir a un recital? Comparada con otros años, ¿no? Antes la sentíamos como más accesible. Ahora hay que pensar en hasta 9 cuotas para ir Sí. a ver tu banda favorita. Vamos a comparar un poquito qué pasaba y qué pasa en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos o en Europa, más allá que siempre está bueno verlo en tu país, por todo lo que significa esta tradición que hablan también del público argentino, ¿no? Porque por ahí ir a ver, no sé, en Finlandia un show no es lo mismo que verlo acá en la cancha de River o en otro sitio. ¿Qué pasa con los artistas que antes estaban más accesibles al público en cuanto a los tickets y ahora no tanto? ¿Hay un público inelástico que puede pagar 50, 80, 100, 150 y 200 porque quiere estar ahí? Y creo que las empresas productoras Sí. cuentan con ese público, con una franja de entre 50.000 y 200.000 personas. No digo que entren todas, pero ya con esa base de podemos poner las entradas un poco más altas porque sabemos que hay personas dispuestas a pagarla. Imagino que sí, porque de hecho ha pasado en el Mundial. Y hablamos del público argentino, ¿no? Sí. Que viajó de un momento a otro cuando la selección iba avanzando y que disponía de ese efectivo para pagar unas entradas a unos precios prohibitivos realmente. Bueno, vos recordarás mejor. Y de un día para el otro. Así como pasa en estos eventos masivos de fútbol, está pasando también en los conciertos. Yo creo que hay una necesidad de vivir experiencias y También, de generar claro. recuerdos. Sí. De que estamos tan saturados de información y de cosas que pasan en redes sociales y todo es tanto, porque es como un caudal informativo y de lanzamientos y de cosas y que tenés que ver esto, que tenés que hacer aquello y demás, que hay una necesidad humana de presenciar lugares, además de tengo que estar porque va a estar el otro y después voy a ver la foto y yo quiero tener mi foto también en ese mismo lugar Ahí y quería- demostrar que ahí estuve. quería Claro, llegar, claro, ¿no? sí. Vi que tal persona estuvo en Instagram y contó su experiencia desde el Get Ready With Me hasta filmarse a sí mismo mientras cantaba Ay, sí, me deprimo. Coldplay. Pero eso tiene un impacto muy importante. Es que yo he visto Se filman yendo a la cancha. Bueno, sí. ¿recordás esos dos mexicanos que se filmaban mientras festejaban un gol en el Sí, primer partido, sí. creo, contra México? Totalmente, ni siquiera fue espontáneo el gesto. Todo. He visto Es toda en una gran recitales, performance. Sí, de gente que no miró en ningún momento el recital, pero después ves todas las fotos que subieron en Instagram. Hay Todo artistas que curado. lo frenan. Todo sí, sí. curado, hermoso, sí, Sí, la sí, pose, sí. la ropa. Y Hay lo artistas que frenan sea. eso. Vieron que cuando ven que hay mucho celular levantado, les dicen Pero ahí que por no. lo menos estás Sí. grabando el espectáculo. Ah, no, Yo digo bueno, de sí, sí. muchas veces es mostrarme que yo estoy ahí Claro, sin así disfrutar mismo. que yo estoy. Sí, Qué sí. vergüenza. ahí. Como el video de Arjona, ¿no? Con la fan que sube. Claro, canta Franco De Vita, solo me importas tú y vos te estás filmando a vos. Cantando solo. Me da vergüenza importas tú. ajena. Un poco Claro. narcisista. Sí, un poco, no, bastante. Bueno, presentado parte del temario Aquí No Somos Nadie, falta 1 minuto para las 11 en toda la República Argentina, 10:01 la sensación térmica a esta hora en la ciudad de Buenos Aires.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Después de Live and Let Die de Guns N' Roses, hoy tenemos una particularidad en nuestra gran grilla musical de cada día que programa Majo Echeverría. Tenemos 2 canciones que se llaman igual. No, ¿en serio? No. Sí. Y que seguro Majo no detectó en el momento de confeccionar la lista. Y se está enterando ahora por vos. Y se está enterando. Y son 2 temones No cuentes, que no vamos a cuentes. escuchar. No, ya está. Mismo nombre, 2 canciones y muy lindas ambas. Bienvenida Romy Wiener a No Somos Nadie. ¿Cómo va todo? Buen día. ¿Cómo está el tránsito a esta hora? Buen día, Juan Pablo. Bueno, en estos momentos está complicada la autopista Perito Moreno. Se acaba de dar un choque múltiple de 3 autos. Esto es a la altura de Villa Luro. Ni bien bajás de autopista del oeste en sentido a Capital Federal. Ahí la circulación está reducida, un carril, y hay operativo de seguridad con policía y SAME. Ya tenemos 16 choques acumulados en el transcurso de la mañana dentro del ámbito de Capital Federal. En esos 16 choques hay otro en este momento en Avenida del Libertador y Pellegrini. Se trata de una colisión entre un auto y una moto. El motociclista herido, también asistido por SAME. Un tránsito bien cargado y con demoras la Panamericana todavía en el ramal Campana, con un tránsito que tiene retrasos en sentido hacia General Paz, y el último tramo de Panamericana desde Florida para ingresar a General Paz. General Paz todavía está con muchas demoras, sobre todo el último tramo, todo lo que hace los barrios de Saavedra y Núñez para bajar hacia Lugones y conectar luego con autopista Ilia. Los que vienen por autopista 25 de Mayo se van a encontrar con retrasos, pero no de consideración, en la autopista 25 de Mayo, a la altura de Parque Patricios, y cargada la autopista de Lepiane, mano al centro. Corredor del Sur, autopista Buenos Aires-La Plata, con un tránsito que avanza, y buenas noticias en cuanto a los servicios. En estos momentos, trenes, las 6 líneas de subterráneos y el premetro están todos a horario. Juan Pablo. Muchas gracias, Romy. Nos reencontramos en un rato. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo. Querido Ezequiel Marcusi, muy buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, está realmente acá está nevando en el sur. Yo estoy en este momento en Esquel. Y sí, está nevando, no intensamente en este momento, pero bueno, amanecimos con una buena nevada, sobre todo en las rutas. Gran parte del noroeste chubutense, oeste de Río Negro y sur de Neuquén están bajo alerta, sobre todo el oeste de Río Negro y sur de Neuquén alerta por nevadas esta jornada, un fenómeno que va a persistir y bueno, ya está provocando algunas complicaciones, sobre todo en rutas. También hay alerta en todo lo que es zona cordillerana desde el norte de San Juan hasta Catamarca, también por nevadas en toda esa zona. Esas son las zonas bajo alerta hoy. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, buenas condiciones hoy también, tengo que remarcar, porque a partir de mañana, se esperan precipitaciones, como ustedes querían, que llueva, que vuelva el cielo gris. No. Bueno, no sus necesariamente. deseos se hicieron realidad. Igualmente, bueno, aunque no lo deseen, lo van a tener, así que, bueno, los próximos días va a haber precipitaciones. Pero bueno, hoy todavía con buenas condiciones, cielo parcialmente nublado, la máxima en torno a unos 13 grados, viento del este que va a empezar a aumentar también su intensidad, así que tal vez las temperaturas en la zona costera del Río de la Plata, me refiero en el centro porteño o en la zona de Aeroparque, va a ser un poquito menor todavía la temperatura, tal vez no llegue a unos 12, pero sí va a trepar un poquito más en el centro de la ciudad y hacia zona norte. Bueno, mañana entonces llegarían algunas precipitaciones, lo harían a partir de la tarde o noche, no serían fenómenos intensos, pero sí se va el sol mañana y por algunos días no lo vamos a tener. ¿Fin de semana? ¿Regresa el sol o tampoco? Fin de semana sin sol, me parece. Las temperaturas van a ir subiendo a poquito, pero por ahora la predicción es, me parece que no va a haber mucho sol, e incluso algunas lluvias o lloviznas aisladas están ahí, puede haber una chance de eso también. Así que a partir de mañana, bueno, piensen en días más grises, con temperaturas en leve ascenso, pero días más grises. Che, qué bien, buenísimo lo que nos estás contando, querido Ezequiel. Vas a terminar creyendo que es la Soy el venganza de mensajero, Inglaterra, vas a ver. No, Ezequiel, no es contra vos y tu informe ayuda hasta
predisponer la cabeza para días fríos, Claro. grises. Buah. Abrazo enorme, Sí, nos sí. reencontramos pronto. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Now, en WhatsApp, 1180 697 9. 11 y 7 minutos en toda la República Argentina. Ronda informativa que empieza con Eleonora Pérez Caresi. Habló Facundo Moyano, era lo que adelantábamos un poquito en el pase. Todo su derrotero periodístico empezó anoche en Telefe Noticias con Rodolfo Barili, que entre muchas cosas dijo esto. Pero yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano. Porque me lo dijeron todos así, porque no habían elementos. En ninguna de las declaraciones de Candela está que yo cometí ninguna de las dos imputaciones por las cuales a mí se me detiene. Vos imaginate esto también, Rod. Estuvieron haciendo hipótesis, me hace acordar las hipótesis, bueno, las teorías conspirativas y demás, a partir de dos abogados. Primero, uno que realmente no lo quiero ni nombrar porque me sorprende el nivel de caradurez, que ya pasa eso, que se presentó en la puerta de la alcaldía diciendo que era mi abogado y que mi papá le había dado $250.000 para que sea mi abogado y que si yo no lo atendía mi papá lo mataba. Se plantó, y yo no hablo del tipo, claramente tiene un problema psicológico, pero digo, los medios todos, 20 micrófonos hablando con el tipo. O sea, no son, a ver, el cuadro penal está formalizado. Hay un abogado designado por escrito. En el caso de Candela tampoco había designado ningún abogado y sin embargo todos los medios, incluso después de que ya había designado un abogado defensor, la víctima en este caso Candela, seguían hablando los medios con ese abogado. Le pusieron micrófono a abogado cercano a la familia Moyano, amigo de Facundo Moyano. Ahí estaba la palabra de Facundo Moyano, primero apuntando a los medios porque le habían puesto el micrófono a supuestos abogados que no tenían nada que ver con la causa, según las palabras de Facundo, pero que se presentaron. Se presentaron espontáneamente y dijeron soy abogado de Candela. Y de Facundo. No solamente se refirió a esto, sino que esto es el contexto, su postura general es esta de no cometí ningún delito, no hice nada, hay una persecución, me detuvieron porque soy Facundo Moyano. Recordemos que él sigue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Candela ya había salido a decir que ella nunca había sido agredida, que se trató de un brote psicótico, pero lo más llamativo de su declaración quizás es los detalles que él dio sobre las cosas que sucedieron esa noche. Dijo que él no vio que haya drogas, que Candela nunca la vio que ella haya consumido, pero que si ella dice que consumió, bueno, es el testimonio de ella y él no se iba a meter en el tema. Negó que él tenga algún tipo de problema de adicciones y que haya consumido en ese momento. Dijo que se negó a hacerse el estudio toxicológico porque sus abogados le dijeron que él no tenía nada que demostrar, por lo cual le sugirieron que no acceda a hacerse ese examen toxicológico. O sea, tuvo abogados, pero no los que hablaron en su representación. No lo que hablaron en ese momento, claro, según lo que dice él, los que hablaron el primer día, cuando apenas sucedió todo, no fueron abogados que él haya puesto o que su familia haya puesto para que lo defienda. También dice algo que es llamativo: ella fue violenta, tengo marcas de agresiones físicas, me mordió, está corroborado por una médica legista, hay golpes, una herida de mordida, a que ya fueron aportadas en la causa, tengo contenido audiovisual que lo demuestra. Y acá hay dos cosas. Primero, él la acusa a ella de haber sido violenta con él, y segundo, habla de un contenido audiovisual. Él dijo en otro extracto de esta entrevista y de otras que estuvo dando por distintos medios que Candela había tenido un paro cardíaco, que por eso le llamó al encargado del edificio para que llame a emergencias, y que él le hizo RCP, que Candela no se acuerda de nada de todo esto porque estaba inconsciente, por lo cual no lo sabe. Y que toda esa secuencia de él haciéndole RCP a Candela también está grabado, por lo cual uno presume que tiene cámaras dentro de su casa para poder demostrar esto. Es raro lo del RCP, igual volvemos a decir lo mismo que dijimos en el pase. Es una persona que acaba de sufrir un paro cardíaco, que le hicieron RCP, después se la ve minutos después corriendo en plena calle. Un médico dirá si esto es posible o no. Más allá de que Moyano asegura que no fue él quien la persiguió, sí se ve a Candela corriendo. Sí se ve a Candela corriendo. Después de, según las palabras de Moyano, haber recibido maniobras de RCP para reanimarla. Exactamente. 11 y 11. ¿Se estrena Mourinho, Barbie? Sí, justo para vos, mirá, te estaba esperando que llegaras. A vos que te gusta y a todos los que les gustan las series documentales, en este caso es una miniserie porque son 3 episodios, dedicada a figuras importantes del deporte. Mourinho, un tipo muy controvertido, ¿no? Porque además este retrato íntimo que está llevado por el relato de él
va recorriendo las memorabilias que tiene en su casa museo con regalos que fue recibiendo y muestra botines de Maradona, de Cristiano Ronaldo. Sí, tenía gran relación con Diego. Mirá. Y una rivalidad tremenda con Messi, claro. Primero con Inter y sobre todo en esos Real Madrid-Barcelona entre 2010 y 2013. Hay muchos fragmentos de momentos en donde Messi mete un gol de penal, por ejemplo, y él se agarra la cabeza y estaba Guardiola en el banco de al lado, ¿no? Fueron 2 años de Mourinho y Guardiola que fueron compañeros en Barcelona. Mirá. Pep como futbolista, Mourinho como asistente de Bobby Robson y de Luis van Gaal. Claro, y hablando de esto un poco de narcisismo, ¿no? Él dice, desde el 2003 al 2022 y empieza a pensar, gané sin parar, fueron casi 20 años de triunfo. Claro, le dice la gente de Netflix, ¿no? Ustedes están haciendo una serie sobre mí, no harían sobre alguien que no ha ganado nada. No, claro. Es un personaje sensacional, he leído muchos libros. Es hermoso verlo. ¿Sí? ¿Eso lo dice en serio o no, lo dice de modo irónico, gracioso, él divertido? Tiene una forma de comportarse frente a los medios. Cuando dirige, ahora vuelve al Madrid después de 13 años, de absorber toda la presión él. Para que a los jugadores no les lleguen. O sea, he hablado con Javier Zanetti, con Diego Milito, con Esteban Cambiaso, que fueron dirigidos por Mourinho en Inter y te hablan de un ser humano excepcional. Ajá. Y tiene una de las mejores frases que yo he escuchado. Mourinho formó parte del documental de Bobby Robson, claro. Aquel entrenador de la selección inglesa, de México 86 e Italia 90, que fue técnico del Barcelona, y Mourinho fue su ayudante, primero como traductor y después como asistente técnico. Y cuando termina el documental, la frase de Mourinho es: una persona muere recién cuando muere la última persona que lo quiso. Mira. Con relación a Bobby Robson, y cabe para todos. Y me pareció una frase sensacional, un tipo con una sensibilidad para tocar la fibra íntima de cada jugador, capaz también de desquiciar a Guardiola, que hace una conferencia de prensa diciendo: vos ya ganaste, sos el puto amo, el puto jefe. Es un documental que tengo muchas ganas de ver. Sí, bueno, ya está disponible, son 55, 56 minutos cada uno, el último de 1 hora, para disfrutarlo, porque además se ve un retrato que tiene sobre él, de él, ¿no? Genial. Allí en este espacio que ha logrado poner todos sus recuerdos de su carrera como director técnico. A cada persona que viene a Clanca a charlar y que fue dirigida por Mourinho, le pregunto por él. Mira. ¿Tenés ganas de entrevistarlo alguna vez? Sí. Me parece un personaje fascinante. Además de un entrenador que ganó Champions League con Porto y con Inter. No la ganó con Real Madrid. Fueron 3 semifinales seguidas que perdió en aquellos años. Pero es un personaje fascinante. Así bueno, que, agendado, que ya está disponible para ver por Netflix. Ya está. Euge Mucio. Bueno, ayer hablábamos de este cruce entre Marcos Galperín y la CAME dando su reporte mensual de ventas minoristas, una caída de un 3,8% en el consumo masivo, y Galperín diciendo cómo puede ser si las ventas en Mercado Libre en el primer trimestre crecen al 38% a precios constantes. Bueno, llegó finalmente la respuesta de la CAME, lo vamos a escuchar a Ricardo Diab, que es el presidente de la CAME, hablando en una radio colega sobre esto. Nosotros mismos estamos diciendo que en nuestros negocios la venta online viene creciendo. Ahora, que al señor Galperín le vaya bárbaro y tenga un 38% porque ha tomado más parte del mercado. El problema es que la torta es una sola. Y si se vende más online, se vende menos físico. Nos resulta muy difícil a nosotros obtener algunos datos, pero con todo gusto nos podríamos sumar y lo pondríamos en relevancia. Pero aún sumándolo, la realidad daría que al final el consumo sigue cayendo. Bueno, lo que está diciendo ahí Diab es van por canales distintos, ¿no? Sí. O sea, sí es cierto que hay un cambio en la matriz de consumo, que ahora se trasladó algo del consumo físico al consumo electrónico, pero no quiere decir que no caigan alimentos, bebidas, carnes, leches, artículos del hogar, entre otros rubros. Por ejemplo, informe hablaba de textil e indumentaria cayendo al 5,6%, bazar, decoración, textiles para hogar y muebles 5,5%, alimentos y bebidas 5,4%, mientras que el único rubro que había logrado un terreno positivo fue ferretería, materiales electrónicos para la construcción, algo que quizás necesitas en tu casa o que sube más por necesidad que por otra cosa. Es decir,
la lógica de está subiendo el consumo porque sube Mercado Libre no tendría asidero, teniendo en cuenta que la CAM está relevando otras cosas, ¿no? Porque también lo que dice es, nosotros no relevamos todo el comercio, relevamos los comercios de las ventas minoristas pyme. Y ahí es donde es un indicador de consumo, como también es el indicador de consumo, por ejemplo, de la CAC, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que también había relevado una caída más chica del 1%, pero también una caída. Y tiene razón el hombre de Game que dice la torta es una sola. Total. O sea, si vos consumís más vía digital, vas menos al supermercado. O sea, hay una tensión lógica entre digital y físico. Sí, la hay, pero ninguna de las dos representa el universo de la otra. Y es muy difícil de medir también. O sea, Total. más allá de que hay estimaciones y si son necesarias, no se puede gestionar sin datos. Tomás Bulat, el papá de Santi, decía, lo que no se mide no se gestiona y lo que se mide mal se gestiona mal. Exacto. Mauro Embe. Vamos a hablar de Medio Oriente porque Donald Trump confirmó algo que ya se sabía igual, porque era más que evidente, que aparentemente la estrategia que está siguiendo Estados Unidos ahora es la que tuvo desde hace bastante el conflicto, sobre todo el primer parate, que es la asfixia económica al gobierno de Irán y a la sociedad iraní también. No la asfixia económica con el bloqueo de sus puertos, y que Trump espera que con ese colapso económico desde adentro de Irán, que puede llevar tiempo, incluso más allá de las elecciones de medio término el 3 de noviembre, pueda, si se quiere, ganar algún tipo de negociación con Irán, porque sabe que va a tener que negociar, y al mismo tiempo Irán estaría a punto de publicar aquellas negociaciones que está llevando a cabo con Omán para la apertura del Estrecho Hormuz. Por otro lado, se acaba de conocer también a través del diario Washington Post que Donald Trump, en la última conferencia de la OTAN en Ankara, que se hizo famosa por el regalo que le hizo Erdogan al resto de los mandatarios de un revólver con balas reales, que le causó bastantes problemas a varios primeros mandatarios que asistieron a la cumbre, que Donald Trump nos habría engañado a todos. ¿Por qué? Porque el servicio secreto de los Estados Unidos habría descubierto un plan iraní para matar a Donald Trump, y por eso le hizo creer a todo el mundo que él estaba abordando el famoso avión Air Force One con periodistas y todos adentro, y que ya una vez a bordo fue derivado a un avión militar más pequeño en un carrito de catering, y que a través de ese carrito de catering lo llevaron al avión más pequeño, y simulando que viajaba en el Air Force One habría sobrevivido a un ataque furtivo iraní. Así que bueno, una perlita más en la historia de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. 11 y 19 en toda la República Argentina, ha pasado la primera ronda informativa aquí en No Somos Nadie, 10.1 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires.
10:01 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. X28 activada. En X28 sabemos que si entran a tu casa, ya es tarde. Por eso blindamos tu hogar con 3 anillos de protección: exterior, perimetral e interior. Nadie cuida mejor tu casa que los especialistas de X28. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Información que se acomoda al ritmo de tu mañana. No somos nadie. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. 11:25 en toda la República Argentina. El fin de semana, luego de la derrota ante Tigre, en la cancha de Tigre vos tenés que bajar una escalera. Primero la subís para llegar a la zona de palcos o cabina y tenés que bajar por un sector donde hay periodistas, sobre todo los acreditados de prensa escrita y algunos que hacen reacciones para sus blogs o canales de YouTube. Y cuando termina el partido, Stefano Di Carlo baja, un periodista le pregunta algo con relación al partido y él dice: en la semana vamos a hablar. Y habló hoy de una conferencia de prensa larga, primero con un monólogo de casi media hora y después respondiendo preguntas. No la vi porque por supuesto estábamos al aire, pero de entrada me parece una buena decisión porque el hincha de River quería escuchar al presidente desde el aspecto futbolístico, desde la decisión de separar a los jugadores y mandarlos a entrenarse a otro predio, el de Cantilo, con ese container en modo vestuario, de los fallos arbitrales. Los hinchas creen que River ha sido perjudicado. Hubo decisiones que perjudicaron a River, por ejemplo la de un penal claro, que es más, hasta me tocó comentar a mí, de Barracas, un empujón de un jugador que no quiere jugar la pelota, que se desprende de la pelota, que lo sufre de Pereira. Otras más controvertidas, de las que ya hemos hablado, así que para qué repetir lo ya dicho. Pero había como un interés más allá del periodismo, sino del propio hincha, socio de River, escuchar a su presidente. Y Di Carlo detectó esta necesidad y dio una conferencia de prensa, insisto, primero habló él durante 28 minutos y después aceptó preguntas de los periodistas. Y vamos a empezar con una reflexión, creo yo, bastante potente y muy importante respecto de la decisión de que los jugadores no tomados en cuenta para esta temporada se entrenaran en el predio de Cantilo con ese container, porque es una obra en construcción y por eso los jugadores compartían espacio con el personal que está trabajando para poner en condiciones un predio que cuando se termine va a ser muy importante para el club y para la primera división. Pero esto decía Di Carlo. La decisión de los jugadores apartados y demás obviamente responde a una cuestión que es estrictamente deportiva, y a partir de esa cuestión que es deportiva, esa cuestión tiene una contracara que es para poder incorporar tenés que sacar, y para eso nosotros el costo de plantilla, unas incorporaciones se afrontan con los recursos que liberás del otro lado. La experiencia histórica indica que es muy complejo. Muchas veces, y se ha dicho en el último tiempo que bueno, que había otras maneras y demás. Sí, muchas veces se han intentado otras maneras, esas maneras muchas veces no funcionan, y además de no funcionar, esas maneras pueden ser posibles o viables cuando se trata de un número mucho más acotado de profesionales. En este caso era una cantidad de profesionales muy importante,
que respondía a una cuestión deportiva y que no tenían presencia en el primer equipo, y que para ello tuvimos que tomar una decisión que en lo que tiene que ver con las formas, no tengo duda, reflexionando y viendo tiempo después lo que ha ocurrido, que fue un error en cuanto a las maneras, a la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores. Es valiosa la autocrítica y creo que el hincha de River, el socio, esperaba una postura. Hasta incluso dijo que lo había hablado con Germán Pesela y creo que dejó bien clara su posición. También habló del juego, de los resultados, pero sobre todo del juego. En el corte 27, le digo a Lu, dice, bueno, nosotros jugamos una final de campeonato, estuvimos muy cerca de ganarla, pero aún así sabíamos que no estábamos jugando como nosotros queremos que el equipo juegue. A partir de esta cuestión de haber llegado a una final de campeonato, nosotros teníamos dos caminos. Un camino era sobrevolar y anclarnos en el supuesto mérito de haber llegado a una final, más allá después del resultado fatídico y demás, y tomarnos con calma la situación y hacer algunas correcciones menores o quirúrgicas. Y sin embargo lo que decidimos hacer fue intervenir fuertemente en el mercado de pases. Tiempo atrás yo personalmente di una nota expresando un poco lo que todos nosotros veíamos y sentíamos, que era que independientemente de haber llegado a esa final, River no jugaba como queremos que juegue al fútbol, lo que sentimos y vemos, y es bastante evidente todos los hinchas y socios del club, y que por eso queríamos salir de esa dinámica y construir una plantilla que nos representara. También habló de la cantidad de derrotas que River ha sufrido, 6 consecutivas en torneos de AFA, en el medio hay un triunfo ante Blooming por la Copa Sudamericana. River no va a jugar este miércoles en Bogotá contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, por la tragedia que está atravesando el pueblo colombiano. Por supuesto que lo más importante pasa por lo que ocurre en Colombia, con muertos y una cantidad que irá subiendo. Lo concreto es que el efecto para River en lo deportivo le permite tener una semana completa de entrenamientos y, por ejemplo, acondicionar a Thiago Almada para que juegue nada menos que contra Argentinos Juniors, un equipo que ganó los 4 primeros partidos. River perdió los 4 y se refirió Di Carlo a la cantidad de derrotas que ha sufrido River en el último tiempo. Nosotros no nos podemos haber cometido errores, como todos. Quien hace se equivoca y así nos pasa hace muchos años a todos los que estamos acá, pero no por eso dejamos de hacer, no por eso sobrevolamos el momento, no por eso flotamos, no por eso simplemente acompañamos con gradualidad algo que para nosotros era muy muy complejo y muy grave, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que es inadmisible la cantidad de derrotas antes y ahora que fuimos concatenando en el último tiempo y las experiencias que estamos teniendo. Hay una preocupación por los resultados y hay también una preocupación por el juego. River tiene una cultura, una idiosincrasia futbolística que hace bastante tiempo el equipo principal no ejecuta, no cumple. ¿Acaso el último fue aquel gran River de Michelis que ganó el campeonato, la Liga, en el primer semestre de 2023 de manera brillante, cuando todavía teníamos un torneo de Liga? Y luego, tuvo una dificultad con el vestuario, un off de récord que trascendió, los jugadores se enteraron, terminó yéndose Enzo Pérez, que había sido muy importante para aquel River campeón y tenía una gran relación con De Michelis, habían compartido plantel en el Mundial de Brasil 2014, entre otras cosas, y Enzo Pérez se va a Estudiantes y el último título de River es aquella Supercopa 2024 con el golazo de Aliendro y el saludo frío entre Enzo Pérez y De Michelis con un apretón de manos. Y Stefano Di Carlo, cuyo abuelo fue presidente del club, Osvaldo Di Carlo, formó parte de la presidencia exitosa de Santilli, era Santilli, Di Carlo, Sabag, el trinomio, y River sale campeón de América y campeón del mundo en el 86 con Santilli, Di Carlo y Sabag. Stefano es el nieto de Osvaldo Di Carlo y hace mucho tiempo que forma parte de la vida política de River, aún siendo muy joven, pero hablo de esa sensibilidad, ese paladar que el presidente de River
destaca y reconoce respecto de cómo tiene que jugar el equipo y hacia dónde, hacia qué rumbo futbolístico debe apuntar. Y esto dijo con relación a este tema. Y por eso lo que nosotros necesitamos hoy es tiempo, unión, que es lo más importante, tenemos. Hoy estamos realmente y sinceramente todos muy unidos, cuerpo técnico, jugadores, nosotros. Vemos un especial y fuerte apoyo también del grupo y de los jugadores y una creencia y una convicción igual que la nuestra en la figura del entrenador, en su honestidad, en su decencia, en su don de gente, en su capacidad de trabajo. Creemos que estamos acuciados por la urgencia, por la situación crítica en la que venimos y que todo se hace intolerable, inaceptable, pero que nosotros tenemos que brindar ese horizonte de calma, de tranquilidad, de mancomunión, de cara a lo que viene. Y que este equipo necesita encontrar funcionamiento, es evidente, la materia prima está, las herramientas están, esta base, esta estructura la tenemos, los juveniles van a crecer, se van a potenciar, River va a volver a ser lo que tiene que ser en materia de fútbol, no tenemos ninguna duda. Estamos profundamente convencidos, lo que necesitamos es tiempo. Y por supuesto se refirió a los arbitrajes, también a la cuestión AFA. Lleva mucho tiempo la cuestión AFA, hay cosas que no se pueden admitir. Pido que estemos todos unidos, debemos resolver los problemas, la situación, pero todo existe. Esto decía el presidente de River con relación a los arbitrajes. A River lo han perjudicado los últimos, 5 partidos. Esa situación es evidente, no se puede tapar el sol con la mano. Acá no puede haber corrección política y no podemos no decir las cosas como son. Todos los hinchas del fútbol argentino vemos lo mismo, todos lo vemos en relación a River y a todos los equipos. Hay manoseo de todo tipo y color hacia todos, no es hacia River primero, para ser honestos y sinceros, y yo no voy a especular ni decirte lo que no es, ni apelar a la corrección. Todos vemos lo mismo. La verdad que estamos esperando que encuentren un límite en términos de la vergüenza, pero bueno, es lo que tenemos. Yo lo que sí quiero decir es que eso es general, no es solamente con River, que tenemos 15 millones de personas de River que estamos mirando eso todos los días, lo ven, se dan cuenta, y todos los de River ahí tenemos que saber, como dijo nuestro capitán, somos nosotros contra todos. Creo que era un discurso y un tono que el hincha y el socio de River esperaba. Más allá de los matices, más allá de hilar fino, el hincha y el socio de River querían que su presidente se expresara, que hablara del juego, que reconociera la deuda futbolística, que admitiera que la cantidad de derrotas es inadmisible, que también diera su mirada respecto de el efecto que produjo la decisión de tener algunos futbolistas entrenándose en otro predio, y también que empatizara con una sensación de bronca, de malestar con las decisiones arbitrales de los últimos partidos, más allá de lo que ocurrió concretamente en Tigre River. Ahora veremos, lo que ya no depende del presidente, que creo dependía del presidente esta presentación ante la prensa, con un monólogo y luego con preguntas de los periodistas, sino lo que entrega River dentro de la cancha. Que eso, por supuesto, es tarea para el entrenador y para los futbolistas. Y en el medio, esta postergación del partido contra los colombianos por la Copa Sudamericana le permite a River tener una semana completa. El próximo partido de River es contra Argentinos Juniors, luego vendrá duelo ante Vélez, 2 equipos invictos, Argentinos 4 victorias, Vélez 3 victorias y 1 derrota, y seguramente el 19, el día que se iba a jugar el partido de vuelta entre River e Independiente Santa Fe, se vaya a jugar el partido de ida. Por lo que está pasando en Colombia. 11:38 en toda la República Argentina.
12 menos 20 en toda la República Argentina. Bienvenida Lara Goiburu. ¿Qué tal? ¿Cómo politóloga, Lynn Kenia, directora ejecutiva de Management & Fit. Vamos a charlar un poco sobre algo que publicaron hace muy poquito y que tiene que ver con el voto joven, con una brecha que se derrumbó en 4 meses. Exacto. ¿De qué estamos hablando, Lara? ¿Del apoyo de los jóvenes al gobierno, al presidente Milei? Estamos hablando de la aprobación de la gestión. Hubo algo que fue muy, estaba muy consolidado en estos 2 años de gobierno, que eran 3 grietas que se daban sistemáticamente frente a cualquier cosa que preguntáramos. Las mujeres, los mayores de 40 años y los varones, las mujeres, los mayores de 40 años y el interior siempre tenían un poco más de rechazo. Poquito, el interior no, Alamba, un poquito más de rechazo respecto de cualquier cosa que preguntáramos. Sí. Y los varones, los menores de 40 años y el interior del país siempre aprobaban un poquito más. Okay. Esa brecha era muy, muy patente, especialmente en cuestión de género y edad. Los varones menores de 40 años siempre tenían un poco más de aprobación de gestión, niveles de aprobación de gestión un poco más altos. Tenían como una apreciación personal al presidente. Sí, positiva respecto del rumbo de la gestión, respecto del presidente, respecto de las medidas que tomaba el gobierno. Eso se fue sosteniendo y empezaron, cuando medíamos los varones, ahí eso empezó a cambiar un poco, si medíamos por género, un poco en los últimos 6 meses, pero en los últimos 4 meses lo que pasó fue que la brecha entre jóvenes y mayores de 40 años, o sea, menores de 40 años y mayores de 40 años, se achicó muchísimo. Si había 10 puntos y fue casi sostenido, de hecho llegamos a tener casi 10 puntos de diferencia entre los mayores y los menores de 40 años. O sea, los menores de 40 aprobaban la gestión 10 puntos más arriba que los mayores. Que los mayores de 40 años. Explicaciones para eso tiene que ver muy fundamentalmente con que todos los ajustes pegaron mucho más sobre aquellos que tienen que sostener una familia, que por lo general son los mayores de 40 años, y ahí tiene que ver con todo lo previsional también, ¿no? Todas las medidas que se tomaron en torno al sector de mayores de 40, especialmente jubilados, o discapacidad, quiénes son los que cuidan, o qué edades tienen los que cuidan a los que hay que cuidar. Bueno, la explicación la encontrábamos en ese lado. Y por el otro lado estaban los jóvenes que tenían una mirada como más resistente a hacer el esfuerzo en el presente para tener un mejor futuro. Y había sido también el lugar donde había abrevado el voto mileísta. ¿Sí? Los jóvenes y los varones. Según los datos de Management & Fit, o sea, en febrero del 2026, esa brecha de percepción más 40, menos 40 estaba en 8,6, o sea, bastante marcada. Hace muy poquito. Hace muy poquito, y a partir de marzo, abril entra en picada y hoy está en apenas 0,6 puntos, o sea, prácticamente no hay diferencia. ¿Y por qué se cerró la brecha? Se cerró la brecha no porque haya pasado los más grandes a aprobar más el gobierno, sino al revés, fueron los jóvenes. O sea, esa caída de aprobación de gestión que nosotros vimos en los últimos 4 o 5 meses, de febrero hasta acá, no fue porque los más grandes, los mayores de 40, rechazan más que antes, sino porque empezaron a rechazar los menores de 40. Los menores de 40 empezaron a tener niveles de desaprobación más altos que los que venían teniendo. Hubo como un agotamiento que tiene que ver quizás con la paciencia, que tiene que ver con la situación personal, y que es hoy donde también está pegando más fuerte el pluriempleo, por ejemplo. Hay una aclaración dentro del hilo. Son solamente 4 mediciones desde que arrancó la caída. Es todavía poco tiempo para marcar una tendencia consolidada, pero el quiebre es tan brusco que merece seguirlo de cerca en las próximas olas antes de sacar conclusiones definitivas. Y dentro de todo hay una brecha de género entre varones y mujeres. Eso se ha sostenido. Es tremenda. Es como si... pero es en casi cualquier cosa que vayamos a preguntar, es como si los varones y las mujeres
tuvieran una mirada, un anteojo distinto, completamente distinto para mirar el mundo. Sí. O en este caso, la gestión del gobierno. En este caso, la aprobación de gestión. ¿Podrá tener algo que ver con la personalidad del presidente? Bueno, muy probablemente tenga que ver también con todos, no sé si con la personalidad, sino con su postura frente a ciertos discursos, no solamente del presidente, sino de todo el círculo que lo rodea. Y de lo que vienen manifestando no solamente el presidente, sino las nuevas derechas, que es el lugar ideológico donde el presidente y esta gestión abreva respecto de los derechos, especialmente de las mujeres. Bueno, y siendo que la micro es donde más estuvo pegando el modelo económico y donde más vemos dificultades, en realidad en las estadísticas vos ves sobre representadas a mujeres en lugares de pobreza como jefas de hogar. Siempre tuvo una cuestión más de género, la cuestión de la economía familiar, de quién la maneja, de quién la sostiene, que viene de lo que está asentado como nosotros como sociedad. ¿Algo de eso hay en las respuestas? Hay algo de eso, sobre todo en los quali. Hay una pregunta que se popularizó hace, no sé, muchos años ya, es ¿quién cuida a las que cuidan? Claro. Las mujeres ya sabemos, está probado alrededor del mundo, no hay que explicarlo. A veces sí hay que explicarlo, digo, porque especialmente las nuevas derechas abrevan sobre eso también, ¿no? Pero digo, las mujeres es donde recae el cuidado y donde primero pega el ajuste familiar. Es por lo general la que no solamente resiste en términos económicos, sino también resiste en términos emocionales. Digo, cuando empieza a pegar el desempleo, lo vimos mucho también en los 90, ¿no? Cuando empieza a pegar el desempleo, cuando empieza a pegar el pluriempleo y el mal humor que genera el pluriempleo, el no tener tiempo para el ocio, la que resiste en el hogar también en términos emocionales suele ser la madre, la abuela, la hija. Entonces hay una combinación que hay que mirar más con lupa, que no tiene que ver solamente con lo numérico o con lo económico, pero que sí lo económico, una mejora en la economía podría también mejorar esto. También en el informe se destaca que los 3 niveles educativos, bajo, medio y alto, cayeron de manera bastante pareja, o sea que no hay una brecha ahí entre nivel socioeconómico. Exacto, no es que los jóvenes del nivel socioeducativo bajo fueron los que abandonaron. Claro. Cuando miramos por nivel socioeducativo, son los jóvenes en general. El segmento joven en general es el que está teniendo una mirada. Después las motivaciones son distintas. En el segmento joven de nivel socioeducativo medio y medio alto tiene más que ver con el poner en peligro cambios que costaron mucho hasta acá por inexperiencia, por errores de gestión que no se perdonan. Por ejemplo, no sé, caso Adorni, o sea, la ineptitud para el manejo de ese tipo de temas, o lo que sucedió en el Congreso el otro día, o sea, poner en discusión temas que sabes de entrada que muy probablemente por lo menos estén demasiado discutidos en la opinión pública. Y en el nivel socioeducativo bajo, sí, los jóvenes tienen una mala mirada, también porque han hecho mucho esfuerzo durante todo este tiempo y no encuentran una retribución económica al esfuerzo que están haciendo. Y hay puede haber, pregunto, una cierta desilusión por parte de ellos respecto de te pedimos más y no nos diste más, sobre todo quizás estratos medios y altos, diría, no sé si tanto bajo, porque ahí cuesta más la cuestión de, bueno, tener que trabajar o tener que salir a trabajar o aguanté y no puedo más. Pero estratos más altos de no me diste lo que yo te pedí. Bueno, hace un tiempo hablábamos de esto de, para esta generación va a ser el primer tropezón fuerte. No porque no hayan tenido tropezones, estamos pensando en una generación menos de 39 años, o sea, han tenido tropezones. Solo que es la primera apuesta fuerte que como generación hicieron a un proyecto político. Los proyectos políticos anteriores tenían el voto y el apoyo de los más grandes, de sus padres, de sus abuelos, y los jóvenes acompañaron a los más grandes con el voto. Esta vez, en 2023, los jóvenes se diferenciaron mucho y se dio al revés. No fueron los más grandes, entre muchas comillas, diciéndoles
a quién votar a los más jóvenes, sino que en muchos casos operó al revés, los jóvenes diciéndole a sus padres y a sus abuelos que la salida era por acá. Entonces, si tiene que ver con ese cambio radical con el voto a Milei. Exacto. Yo lo que decía hace un tiempo es, si esto fracasa va a ser el primer porrazo fuerte de esta generación. Sí. Y va mucho por ahí, por la apuesta fuerte y los resultados que todavía no se ven. No se ven porque hay una impericia, en muchos sectores se les puso el sello de una pericia política de una nueva generación, que ahora esa impericia empieza inclusive desde el propio gobierno, cuando el propio gobierno vive situaciones como la del jueves pasado, que no fue más que el Congreso funcionando, pero el propio gobierno lo framea como una derrota, y del otro lado también fue una apuesta fuerte a voy a salir del pozo en el que nos metieron los más grandes. Y ese pozo no termina de dar resultados, y de nuevo, no es en términos macroeconómicos, es en términos micro, es un esfuerzo de 2 años que para las familias y especialmente para los jóvenes no termina de cuajar en un progreso individual. Está con nosotros Lara Goiburu, politóloga, directora ejecutiva de Management and Fit. Recién hablaste del funcionamiento del Congreso y te propongo, después de esta canción que vamos a disfrutar, hablar de lo que pasó el jueves 6 de agosto. ¿Qué significa para el gobierno haber tenido que retirar 2 capítulos controvertidos e impopulares de una ley para justamente conseguir esa mayoría que le permitió sancionarla, pero sin esos 2 capítulos? Era el de la extranjerización de tierras y también la parte del manejo del fuego. Pero enseguida regresamos porque seguimos charlando con Lara Goiburu aquí en No Somos Nadie. Y 54 en toda la República Argentina. Retomamos la charla con Lara Goiburu, politóloga, directora ejecutiva de Management and Fit. Lara, el jueves 6 se votó, media sanción, la ley de inviolabilidad de propiedad privada. 37 votos a favor, 33 en contra, pero para llegar a ese número el gobierno tuvo que retirar 2 capítulos enteros en modo sacrificio. El manejo del fuego y sobre todo el que más
repercusión y más debate político que ha generado la ley de extranjerización de tierras, que pretendía subir al 25%. El primer plan fue tener una posibilidad irrestricta con relación al 15%, que hoy rige en una ley de casi 15 años. ¿Qué pasa cuando un oficialismo sin mayoría igual controla la agenda legislativa? O sea, no la pudo votar completa, pero cuando sacó esos 2 artículos, logró la mayoría. A ver, eso es algo que la ciencia política viene estudiando hace muchísimo tiempo. Desde, te diría, y en la Argentina desde el regreso de la democracia. Ahí está Ernesto Calvo, que es uno de los grandes politólogos argentinos, crack, que ya no se dedica tanto a estas cosas, se dedica más a redes sociales, pero nos ha dado... Donde también es crack. Donde también es muy crack, y lo queremos mucho, aparte una persona muy generosa, que vamos a decir que ganó hace muy poquito un premio internacional justamente a la transferencia de conocimiento, y lo votan sus seguidores, sus colegas. Qué bueno. Así que lo felicitamos por eso. Sí. ¿Qué es lo que encuentra Ernesto basado en toda una historia de estudio de la ciencia política? Cuando un oficialismo no controla a una mayoría, igual puede gobernar e igual puede pasar leyes. ¿Cómo lo hace? Controlando la Comisión de Labor Parlamentaria, las comisiones legislativas, y de esa manera controlando la agenda. Entonces, no necesariamente un gobierno en minoría no tiene la chance de pasar. De hecho, en el libro de Ernesto, que es un libro muy interesante que se llama Éxito Legislativo en Congresos Fragmentados, que él lo trabaja comparando Argentina y Uruguay, lo que encuentra es que los oficialismos en minoría también pasan, pero inclusive los oficialismos en mayoría, cuando mandan leyes, no se encuentran con un Congreso sello de goma. Sí, la famosa escribanía que denunciaba la oposición con el kirchnerismo. Exacto, tampoco existe. Ahí Ernesto habla de alrededor de 6 de cada 10 leyes que mandan los ejecutivos, aún en mayoría, son modificadas de alguna manera por el Congreso. El Congreso en estos sistemas, en el sistema presidencial, está para eso. Claro. Está para modificar leyes y para encontrar consensos. ¿Cuál es el problema? El problema es comunicacional. Acá se vendió un todo o nada, muy al estilo del gobierno nacional, y entonces el tener que sacar 2 capítulos que estaban muy resistidos, no solamente por la opinión pública, a la que el Congreso responde y tiene más vías de respuesta y más vías de acceso a las sensaciones de la opinión pública, porque es un órgano plural, el haber puesto esta idea de es todo o nada, sin tener en cuenta que los congresos hacen esto, le generó al Ejecutivo algo que en cualquier otro sistema hubiera sido algo normal. El Ejecutivo manda una ley, se llega a un acuerdo y se encuentra un punto de consenso. O sea, elimina capítulos, se interpreta desde la línea del todo o nada como una capitulación, cuando en realidad no lo es una negociación. Y bueno, entre lo ideal y lo posible, mejor lo posible. Mejor lo posible para que las leyes avancen. De hecho, la ley no es que ahora no hay ley de manejo del fuego, o que no hay, o los extranjeros no pueden comprar, eso siguió sin modificaciones. Y lo otro también tiene que ver con otra investigación, que es la de actores de veto. También lo que tenemos que observar es que cuando tenemos congresos fragmentados, tenemos tantos actores de veto, porque no solamente dentro del oficialismo tienen una minoría, sino que las mayorías del Congreso están muy fragmentadas y están muy territorializadas. Los legisladores hoy responden más que nunca a sus gobernadores, porque sus gobernadores están negociando todos uno a uno por fondos con el Ejecutivo Nacional. Entonces vos ahí tenés muchos actores de veto para un mismo capítulo, para una misma ley, y aparte la distancia ideológica entre estos actores de veto es muy grande. Es muy difícil hoy, inclusive dentro de las oposiciones, sentar a un legislador del PRO a negociar un capítulo de una ley con un legislador del kirchnerismo, o dentro del peronismo un axelista con un kirchnerista. O sea, como que esas negociaciones se interpretan como contubernio, arreglo, tongo,
y más allá de que puede haber algo que se nos escape, tienen que ver con el funcionamiento del sistema democrático. Totalmente. Hay un artículo que escribió hace muchos años Monzó, en La Nación, Emilio Monzó, que se los recomiendo mucho, que se llama Reivindico la rosca. Claro, que hasta hubo remeras. Sí, hasta hubo remeras. Vasos, tazas. Es un artículo que yo doy en mis clases, porque así funciona un congreso. Los congresos están para proteger que el statu quo no cambie y que cuando cambia sea un cambio consensuado, donde todos los actores ganen algo, donde nadie pierda demasiado. Entonces, cuando vemos esto, en vez de ser un fracaso de la democracia, en realidad es la democracia funcionando como tiene que funcionar. Y más allá del discurso del gobierno del todo nada, gente como Santilli, Patricia Bullrich, Ritondo, más allá de que Ritondo es más pro que La Libertad Avanza, entienden mucho de esto y el gobierno los pone a negociar. Exacto. Más allá de lo que diga, lo que se discuta en redes y la lluvia de arrobas, que es otro plano. Esto desde la práctica tiene que ver con el ejercicio legítimo del sistema democrático. Del sistema democrático y de cualquier negociación. Digo, en los negocios también sucede esto, sí, ¿no? O inclusive en nuestra vida diaria. Absolutamente. El ejemplo que yo doy siempre en clase es cuando no nos ponemos de acuerdo en un grupo grande de amigos para pedir helado y probablemente no pidamos nada. Y eso es mantener el statu quo. Claro. Si no nos ponemos de acuerdo, nos quedamos como estamos hasta que encontremos un acuerdo. Porque si no tenemos estas vías democráticas de negociación, la otra opción es el conflicto. La otra opción es la violencia. La democracia está para eso, para evitar la violencia. ¿Cómo se evita la violencia? Manteniendo el statu quo hasta que encontremos un acuerdo. Y si no, habrá que sacar las cosas que generan desacuerdo, seguir negociando y más adelante tomar decisiones. En tiempos de redes sociales, donde todo tiene que ser tan rápido, donde todo parece que es a todo nada, donde si no se decidió hoy, entonces quiere decir que nunca más. El peor de la historia, claro, no hay negociación. Crack, el burro irrecuperable, no. Hay violencia. Claro, hay violencia. Después, las instituciones funcionan y funcionan de esta manera. Quizás el problema sea cómo la propia política framea o muestra estas cosas a la sociedad. Cuando la propia política muestra estas cosas a la sociedad como catastróficas... Sí, los medios también, Y los medios también. Derrota del oficialismo. Tuvo que sacar 2 capítulos para que la ley se vote. Y en realidad el éxito es que se haya votado la ley. Más allá de lo que piense uno respecto de los capítulos en particular y la ley en general. Exacto, Sí. y es más... Ese título hoy pone, porque recordemos que tenemos muchas compuertas, esto que Ernesto llama gatekeeping, muchas compuertas hasta llegar a una decisión. Un proyecto entra por mesa de entradas, inclusive el proyecto del Ejecutivo, va a comisiones, se discute, las comisiones tienen un dictamen, el dictamen pasa al Pleno, en el Pleno se discute, pasa a la otra Cámara. El titular de al día siguiente, derrota del oficialismo, hace que después la discusión en esa otra Cámara, ahora en Cámara de Diputados, sea mucho más difícil, porque nadie quiere ser hijo de la derrota y los que ganaron, entre comillas, logrando que se quiten esos 2 artículos, quieren ser los que den la estocada del final. Entonces lo más probable es que eso genere una parálisis y no se discuta nada, ni siquiera lo que se logró aprobar en Senado. Y eso sí es un problema. Lara, ha sido un placer. Lamento decirte que en la discusión del helado yo pido lo que creo le gusta al resto y me transformo en un dictador. ¿Cuántos somos? 12, bueno, pido... Mientras no sea Zamballón, que va un cuartito aparte. Claro, o sea, ¿cuántos somos? Mente agranizada. 6 pido 3 kilos. Considerando que va a sobrar, pero 2,5 kilos puede faltar. Ahí está el Eso DNU. es populista, no es el dictador. DNU ahí. Es verdad. Eso es populismo, no dictador. Sí, populismo, sí, dictador es otra cosa, tenés razón. Pero es un DNU, digo, es Dictador parte de las pide reglas. 1 kilo con lo que yo quiero. Eso No, es populismo. Es populismo, sí. ¿Y qué sabores? No, pero conozco al grupo. Ok. Bien. Bueno, por eso. No voy a pedir muy crema bien. del cielo, con todo respeto, salvo que haya una persona que diga que me gusta crema del cielo. Un populista con información. Exacto, Tal cual. haciendo distribución, pero no me voy a perder la posibilidad de tomar helado. ¿Cómo no vamos a perder la chance de tomar helado si no nos ponemos de acuerdo? Un placer, como siempre. Gracias. Lara Goiburu, politóloga, directora ejecutiva de Management and Fit, charlando con nosotros aquí en No Somos Nadie. Son las 12:05 en toda la República Argentina.
te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas, un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas.